Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Llegamos así a nuestra estación de Doctrina Profunda. La idea de esta estación es poder hablar, un poco explayarnos acerca de diferentes temas. Cuando uno escucha la palabra doctrina en la Biblia significa un tema, un punto de vista referente a un aspecto espiritual, bíblico o de la vida. Eso es una doctrina, un tema. Y cuando hablamos de doctrina profunda, hablamos de escarbar en ese tema, ver qué relaciones tiene, interpretar o tratar de encontrar la perfecta voluntad de Dios al respecto. Nos han preguntado acerca de Paul Washer. La verdad que nunca había escuchado en mi vida a Paul Washer. Hace una semana que escuché, o hace unos días, porque dicen que él predica la predestinación, pero la predestinación al estilo calvinista. Para que los amigos entiendan, vamos a tratar de ser un poco simple. Ustedes pueden después googlear y buscar información de la doctrina calvinista. Ellos dicen que una persona nace salvada o no salvada, que todos estamos condenados porque somos malos, porque tenemos una mala esencia, y que Dios ya ha destinado antes de la fundación del mundo y del origen de todas las cosas quiénes van a ser salvados y quiénes no van a ser salvados. Yo les voy a leer algunos de los textos que pueden significar para algunos esta historia de ser salvados o no salvados. Vamos a ver, por ejemplo, estoy en Romanos 9, esto es una breve introducción, luego hablaremos de la doctrina, de la enseñanza nuestra, digamos. Dice, vamos a ver, estoy en Romanos 9 y vamos a leer trato de leer lo más corto comprensible, ¿no? No leer todo el capítulo porque estamos en un medio de comunicación, se va a hacer extenso. Dice en el 7, no por ser descendientes de Abraham, son todos hijos de, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Para los chicos voy a tratar de ir explicándoles. Aquí lo que dice es que no por venir de que mi bis o tatarabuelo es Abraham, o soy de la raza judía, etcétera, voy a ser descendiente de Abraham, sino que los que son descendientes de Abraham son los que creen en la promesa que Dios le dio. La promesa que hay un Dios bueno, que hay un Dios que tiene algo maravilloso para él en la eternidad, que hay un Dios que quiere que le obedezcas, y sin importar la raza o dónde hayas nacido, vos a partir de ese momento sos descendiente, dice, así como Isaac, es decir, Isaac nace por una promesa. Bueno, esto es lo que resumida dice el 7 y el 8 que he leído. Sigamos con el 9. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de a uno a Isaac nuestro padre. Entonces dice, acuérdense que nace por una promesa de Dios, no por una cuestión natural, sino sobrenatural. Y luego dice el 11, pues no habían nacido ni aún ni hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, entonces, dice, antes de que nazcan, Dios ya tenía un propósito. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Esto es tocante a Jacob y Esaú, dos hijos que después tuvo Isaac, y dice que Dios ya eligió al menor, los dos nacieron juntos, en diferencia contra el mayor, aun cuando la primogenitura le correspondía al mayor. Dios escogió al menor y dijo, antes de que nazcan el mayor va a servir al menor, o sea, el menor va a ser más importante. Continúa diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, pregunta, estoy en Romanos
9:14, dice, cuenta esta historia, dice, y ustedes van a pensar que Dios es injusto, porque los dos nacieron, le correspondía la bendición al mayor, y Dios antes de que nazcan dijo, no, yo quiero al menor. Y dicen, ¿va a ser injusto Dios rompiendo reglas? Bueno, dice, Moisés ya dijo esto, la misericordia es para quien Dios se la quiere regalar. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es como que dice ahora, no depende de cuánto esfuerzo hagas, sino de que Dios te favorezca desde el cielo. Porque por más que vos hagas mayor esfuerzo que otro, si Dios no te favorece desde el cielo, no vas a ser elegido o vas a tener mayores bendiciones que otro. Esto dice el versículo 16. Romanos 9:16. Yo voy leyendo y parafraseando. Dice el 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De esta manera, de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Lo que cuentan estos dos pasajes es, lo mismo pasó con Faraón, que él no pudo ser bueno porque yo lo obligué a que sea malo. Porque él tenía que ser malo, porque si él era bueno yo nunca iba a poder mostrar mi poder. Seguimos. Más, dice el 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? La pregunta dice entonces, si esta historia es así, y yo no puedo resistir al ser malo, y hoy estoy preso por asesinato porque no me quedó otra, porque Dios quiso que yo sea un asesino, no me puede condenar porque a mí no me quedó otra que ser asesino. Entonces la respuesta dice, pero ¿quién eres tú para que tú debatas con Dios? ¿Podrás tú debatir con Dios que nosotros estamos en una posición casi de un microbio a la par de la obra grandiosa de Dios en el universo, conocido y en el no conocido? Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene potestad el alfarero? Y la respuesta, dice el 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira para hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Aquí está hablando entonces, dice Dios, ¿y qué tal si algunas cosas, yo, dice Dios, las preparo para que estén preparadas para la destrucción, porque son vasos de deshonra? Y los vasos de gloria, los que yo elegí, los tengo preparados para el tiempo de la misericordia. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Vamos a seguir leyendo. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, no a nosotros, no solo a judíos, sino también a gentiles. Bueno, entonces no, hasta aquí. Aquí es donde la gente se empieza a confundirse. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira para hacer notorio su poder, soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vasos de ira, es decir, aquellos que van a ser necesarios y que no va a haber forma de que ellos se arrepientan bajo ningún punto de vista, porque Dios ya tiene planeado de esta manera. Ya Dios lo tiene establecido así. Esos vasos van a ser vasos de deshonra. Y va a haber otros que son de gloria. Para ellos, o para algunos, todos los seres humanos nos distribuimos entre vasos de honra y vasos de deshonra. Es decir, los que somos malos, decimos somos malos porque, Señor, somos malos y no nos queda otra, porque nuestra mente no nos permite pensar en la bondad, porque no nos has dado la capacidad de ser buenos. Y los que somos buenos decimos somos buenos, Señor, porque tú nos has elegido para ser buenos. Entonces, esta es la idea a grandes rasgos. Yo voy a poner un poquito, voy a leer después algún fundamento más de lo que ellos piensan, y voy a leer un poquito de lo que ellos piensan, y vamos a poner un pedacito nada más del video de Paul Washer. Se los vamos a dejar en el vivo para que los amigos que quieran escucharlo a todo el video, luego con paciencia y con tiempo lo pueden escuchar. El video de Paul Washer ya se ha compartido el link. Yo voy a pasar un poquito aquí de esta idea de
de lo que enseña Paul Washer referente a la predestinación. Van a escucharlo un poquito ustedes, es muy confuso, yo no lo pude terminar más de 10 minutos, no sé por qué no puede hilvanar ideas y comienza a dar opiniones y ejemplos personales antes que pasajes bíblicos. Pero igual, de todas maneras, como es uno de los exponentes que hoy enseñan la predestinación, obviamente aquí es cuando era joven, hoy ya está mucho más centrado en años, vamos a escuchar algo de Paul Washer, a ver qué dice. Bueno, definitivamente la Biblia habla claramente de la doctrina de la predestinación. Dios escoge los que han de salvarse y no es injusticia. Déjame ilustrarlo de esta manera. Imagínense que esta mesa representa lo que es el mundo. Todos los que están ahí, todos se van al infierno. Todos. No solamente, y sobre todo porque ellos, teniendo la luz y las tinieblas, aman las tinieblas antes que la luz. Dios decide tener misericordia. Mira, si fuera por justicia, todos deberían irse al infierno. Todos. Y Dios en su misericordia, pero como bien usted decía, en Cristo, y voy a aclarar por qué, escoge a algunos para salvación soberanamente. A los otros, Dios no los está precondenando, simplemente los está dejando. ¿Qué sucede si yo tengo, un objeto y lo suelto? ¿Qué sucede? Se cae. ¿Por qué? Porque por su propio peso, la gravedad lo atrae hacia abajo. ¿Qué sucede con un grupo de personas que ni entienden, ni desean, ni buscan a Dios, si Dios retira su gracia? Libre y voluntariamente van a escoger siempre el mal. La razón... Bueno, ahí van a escuchar más o menos la idea. Dice Paul Washer que Dios no está precondenando a la gente, que todos nacemos malos y que no nacemos precondenados, sino que simplemente no nos está ayudando. Es lo mismo que decir que estamos precondenados, porque si Dios sabe que todos somos malos por naturaleza y nos pone en un mundo y no nos da ayuda, no es que nos está precondenando, nos está dejando al abandono. Es decir, esta es una enseñanza muy mala. Esta enseñanza la hizo Calvino. Yo nunca leí nada de Calvino porque realmente nunca me interesó. Quienes han leído cosas de Calvino dicen que era lúcido referente a varios temas. Yo siempre me aboqué a leer la Escritura y nada más que la Escritura, y eso me permitió dejar las influencias de otros supuestamente grandes a un costado y luego usarlas para confirmar o refutar los pensamientos que yo iba teniendo. Nunca leí nada de Calvino, pero los que dicen que han leído dicen que en algunos puntos, temas de la Escritura, tuvo mucha certeza. En esto, totalmente equivocado. Pueden leer ustedes en sus casas, escuchar esto de Paul Washer, cómo le explica. Después habla de que si soltas un objeto cae al piso, es decir, que como que caes por tu propio peso. Dios te pone, pero como sos malo, no te queda otra que volver al infierno porque ya estás condenado. Y a los demás tiene misericordia de los que quiera tener misericordia, y esos son salvados, porque ya Dios los preparó para ser salvados. ¿Cuál es la enseñanza bíblica verdadera, referente a esto que es la predestinación? Bueno, vamos a ir a algunos pasajes. Por ejemplo, otro de los pasajes que les gusta a ellos es como aquello cuando el Señor dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque nadie puede venir dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es decir, no lo que la persona, aquel que quiera ir, como dijo el Señor: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros primero. Dice el 44, estoy en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere primero, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto para dar una idea de cómo es lo que piensan aquellos que creen en una predestinación dura, o los que creen en la predestinación. Yo creo en una predestinación, pero no en este tipo de predestinación. Yo creo en la predestinación que dice el Señor. Para mí el versículo clave para resolver todo el problema de la predestinación se encuentra en Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no para que las hiciésemos obligatoriamente. Dice para que anduviésemos en ellas, es decir, como un padre desea para su hijo desde que nace, o aún antes de nacer, o una madre, cuál es el camino que a él o a ella le gustaría que fuese, que tomase. Dice, bueno, cuando tenga 5 años lo mandaré a aprender deporte, o cuando tenga 8 ir a la escuela, pero quiero que aprenda inglés, o quiero que haga como su padre, que aprenda el campo, que aprenda la mecánica, que aprenda tal cosa. Vos vas planeando un camino porque querés lo mejor para tu hijo. Dios plantea y nos propone un camino, pero esa es la única predestinación. Todo lo demás es incompatible. Lo que plantea la predestinación de calvinista, eso de que nacés bueno o malo, o nacés condenado o salvo, no tiene ningún fundamento bíblico. Esto es muy básico, sin embargo hay algunos que todavía lo sostienen, y esta es la locura del sabio, ¿no? Que a veces podés ser sabio en muchas áreas, pero si sos terco en doctrinas, podés cometer los errores más pavos, como decimos a veces, más simples. Una doctrina como la predestinación de Calvino es algo que cualquier persona que lee se da cuenta que está mal. Pero se ve que él empezó a estudiar la palabra y después se enredó y empezó a querer encontrar algo donde no había. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros decimos que Dios nos obliga a ser salvos o no salvos, no tenemos capacidad de elegir. Por lo cual, no tiene sentido nada. Yo les voy a poner unos puntos y que se los voy a compartir en el vivo a los amigos, para que después ellos los extraigan de ahí y si quieren los compartan en sus redes, donde quieran, a aquellos que todavía dudan de la predestinación o creen en una predestinación en otros términos. Hay unos que dicen que no existe y otros que dicen que existe a lo calvinista. Yo creo que existe la predestinación, pero es un plan para andar y transitar, un camino. Si vos lo erraste en la primera curva, bueno, Dios te plantea que podés volver en la tercera o cuarta curva, como cuando uno se pierde, y llegar al objetivo y la meta, que es la salvación. Si nosotros decimos que no tenemos capacidad de elegir y que nacemos condenados o no, entonces decimos que Dios no es justo, porque hace acepción de personas. Isaías 45:21, Daniel 9:14, Deuteronomio 32:4, Salmo 7:9, etc., los pueden leer, habla de que Dios siempre es justo. Si decimos que nacemos condenados o salvos y que nosotros no podemos torcer esta historia, decimos que Dios hace acepción de personas. A unos sí y a otros no. ¿Por qué? Y porque solo Él quiere. Y esto no es así. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9. Si decimos que Dios nos permite, como somos todos malos, que caigamos por nuestro propio peso, o como dice Paul Washer, como que no nos va a salvar, no nos da la ayuda, entonces simplemente decimos que nosotros no podemos hacer nada para revertir la situación. Si nacemos salvos no podemos ser condenados, si nacemos condenados no podemos ser salvos, por lo cual no tendríamos libre albedrío. Pero el libre albedrío es la base de la existencia de lo celestial y de lo terrenal. El hombre pudo elegir en el huerto, Génesis 3:3 y 6, Satanás en el cielo, Isaías 14:13. Los ángeles caídos también pudieron elegir, Judas 1:6, Ezequiel 18:21. Todo esto sería un mundo robótico y programado si nosotros no pudiésemos elegir. Entonces, una cosa es saber que el hombre iba a pecar. Esto Dios lo supo siempre, porque Cristo estuvo preparado para morir por la humanidad desde el fin del mundo. Yo si dejo dulces y le digo a 15 chicos, no los coman hasta que yo vuelva y tardo 1 hora, yo sé que de los 15, 14 lo van a comer, y quizás uno no, o los 15 lo van a comer. Entonces Dios sabía que las chances de que el hombre no peque en el huerto del Edén eran ínfimas. Por eso Jesús está preparado para morir en la cruz, porque Él sabía que el hombre iba a caer en el Edén, y ya tenía un plan que iba a redimir a toda la humanidad. Entonces, una cosa es saber que el hombre va a pecar, y otra cosa es empujar al hombre que peque sí o sí, aunque Adán y Eva no quisiesen. Cristo estuvo preparado para morir en la cruz, 1 de Pedro 1:19. Otra cosa es obligarlo, ¿no? El hombre no iba a ser obligado a pecar si no quisiese.
Cristo también tiene la posibilidad de elegir en el Getsemaní. Si decimos que el hombre no tiene capacidad de elegir, entonces Cristo tampoco tenía capacidad de elegir si subir a la cruz o no, porque ya estaba todo escrito. Pero sin embargo en el Getsemaní él dice, si es posible aparta de mí esta copa. Esto lo vemos en Mateo 26, 39. Entonces, Mateo 26, 39. Luego, ¿qué otro pasaje vamos teniendo? Entonces, dice la Escritura algo aún más. Dice en Deuteronomio 30, 19, a los cielos, dice, que Dios a los cielos va a llamar como testigos. Dice la Escritura, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Luego dice, escoge. Entonces, si Dios de repente dice que hay que escoger, es porque tenemos esa capacidad de escoger. Si nosotros no tuviésemos ningún tipo de capacidad de escoger, realmente ahí se cumpliría esa predestinación dura que plantea el calvinismo. Bueno, luego vamos a ver, por ejemplo, en el punto, a los amigos que le hemos compartido en el vivo, dice, Dios no quiere que ninguno absolutamente se pierda. Esto lo vemos en 2 de Pedro 3:9. Isaías 45:22. Ninguno se debería perder. Zacarías, tenemos en Zacarías 8:7. Tenemos en 1 de Timoteo 2:4 también. Entonces, si Dios en algún momento quisiese que alguien, ya está determinado quiénes se van a perder y quiénes no se van a perder, no tendría sentido decir que Dios no quiere que ninguno se pierda, porque no hay forma, no tenemos forma en ningún momento de poder escoger quién se pierde y quién no se va a perder. No tendríamos ningún argumento para defender esto. En el punto 5, si nosotros decimos que hay predestinación, por ejemplo, ¿cuál será el punto? Si decimos que hay predestinación, ¿cuál será el punto y el objetivo de vencer o no vencer? Porque dice la Escritura, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, si no hay ningún tipo de forma de escapar de esta realidad, ¿cuál sería el objetivo de vencer? Si no hay chances de vencer, no hay ningún motivo, ninguna posibilidad de vencer. Entonces realmente Dios quiere que venzamos porque sabe que en algún momento, sabe Dios que en algún momento nosotros podemos tener ese debate entre buscar a Dios, tener la vida eterna, tener la salvación o perdernos directamente para siempre. Luego, en el punto 6, cuidar con temor algo que está predestinado, que no hay libre albedrío. ¿Para qué lo vamos a cuidar con temor? Porque si Dios ya nos eligió para ser salvados, no hay forma que lo podamos perder. Dice entonces, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Esto está en Filipenses 2:12. Por otro lado, tendríamos la contradicción de los escogidos, ¿no? ¿Cuál sería la contradicción de los escogidos? Por ejemplo, aquellos que han sido salvados, de alguna manera, ¿cuál va a ser la contradicción de los salvados? Que ellos van a salvar a otros y se van a perder. ¿Cómo es entonces? Porque la Escritura dice, podemos ver, por ejemplo, en Mateo 7, 22 y 23, cuando dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en lenguas, es decir, Dios te utilizó entonces para llamar a los escogidos, pero vos nunca estuviste salvado. Solo fuiste un canal. O, porque si vos decís que en un momento estuviste salvado, pero que después por malas prácticas te perdiste, entonces ya no existe la predestinación como se plantea
en el calvinismo. El punto 8, no tendría sentido convencer a nadie. Si ya existe la predestinación, dice, a los que dudan, convencedlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas 1, 22 y 23. Entonces, no tendría sentido convencer a nadie si nosotros vemos que ya estamos marcados para ser salvados o no ser salvados. En el punto 9 vamos a ver: el infierno no fue preparado para el hombre. Si Dios tenía hombres preparados, sabían que eran malos y que tarde o temprano iban a caer de la gracia, ¿cuál sentido sería entonces crear un infierno solo para Satanás? Si Dios sabía que los hombres iban a caer en el infierno. Dice la Escritura que el infierno no fue preparado para el hombre. Dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Bueno, tenemos en el punto 10, que ya los hemos compartido en el vivo, la chance de creer y ser salvados para todos. Dice la Escritura, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo puede decir que diga para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Cómo puede ser? Si evidentemente ya hay algunos que directamente están condenados. Luego, la muestra del amor de Dios es oportunidades para todos, porque Dios es amor. Si Dios es amor, te da oportunidades para todos. Primera de Juan 4:8, no es coincidente con toda la doctrina anterior. En el punto 12 que hemos puesto aquí, la naturaleza humana no es ser pecador. Ellos dicen que el hombre es pecador por naturaleza. Una vez que el hombre cae en pecado, le es muy difícil de vencer, porque nos vamos a encontrar ante un problema. Si nosotros decimos que el hombre nace pecador, y esto es lo que estableció Calvino y algunos otros, que el hombre nace pecador, entonces Jesús no era hijo de hombre, porque ya nació pecador. Entonces no venció aquí en la tierra en los términos humanos, venció con términos celestiales, porque todo hombre nace pecador, según la teoría esta. Pero la Escritura no dice que el hombre nace pecador. Dice que el hombre nace con capacidad para pecar. Dice la palabra: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto está en Eclesiastés 2:29. Entonces, Dios hace al hombre recto, pero son ellos los que se desvían. Si no, entonces diríamos que Jesús nació en pecado, porque fue hombre, fue un hombre normal. Pero Jesús no cometió nunca pecado, por eso tenía el poder de una vida indestructible. Este es un grave problema para aquellos que sostienen esta doctrina. Por otra parte, la sangre de Cristo fue en vano, porque si ya está establecido quiénes van a ser salvos desde antes de la fundación del mundo o antes de que nazcamos, no tiene ningún sentido que Cristo haya venido a morir en la cruz. Dice Romanos 5, 8 y 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, no dice que fuimos salvados por otra cosa, fuimos reconciliados con Dios, dice el 10, por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Bueno, esto es algunos de los versículos que hemos planteado aquí, como para que ustedes tengan alguna argumentación y fijen una postura referente a esto de la predestinación. Esta es la verdadera predestinación, al menos la que enseña la Escritura. Y recuerden que la predestinación, según Calvino, no es verdad. Lo que dice la Escritura de la predestinación es: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Espero les sea útil, lo estudien, lo analicen, lo mediten y lleguen a las conclusiones correctas. Hasta aquí nuestra doctrina profunda del día de hoy. Nos vamos de la estación.